intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, finalmente fue suspendido el juicio oral y público que tenía que realizar ante un tribunal especializado en delitos económicos aquí en la capital. Escuchemos lo que menciona ahora ya en conferencia el doctor Luis Ay. Las actividades en esas aulas. Una vez verificadas, en algunos de ellos se decidió derrumbarlas, atendiendo a la peligrosidad que representaban. Eso ya no conocemos esos aspectos, pero sí este proyecto, y justamente ahí se cuantifica el perjuicio. En algunos casos, la Fiscalía estima en su acusación fiscal que el perjuicio es total. Como el caso del Colegio Nacional Lambaré, se construían 3 aulas, uno colapsó, pero las otras 2 estaban con riesgo de colapso y fueron derrumbadas en su totalidad. Hacer un pequeño relato de cómo se dio este esquema en esta causa y por eso también están acusadas estas 4 personas, ¿no? Y voy a hacer un pequeño relato de esta causa. Sí, justamente tenemos la intervención de autoridades de la municipalidad de Lambaré de ese entonces, en la persona del señor Roberto Cárdenas, y a través de la dirección administrativa iniciaron ellos un esquema. En septiembre de 2012 podemos recordar que la ley de FONACIDE se promulgó y se tenía que implementar inmediatamente, los recursos estaban. Entonces lo que nosotros vislumbramos en ese momento y sostenemos la acusación es que la ejecución de esos recursos debían ser prontos. Tenemos la pauta de que a partir del 4 de diciembre se iniciaron estos pedidos por parte de los directores, todas instancias del intendente y su director administrativo, ¿verdad? 4 de diciembre, el mismo día que solicitan los directores, ya al Banco Continental es solicitada la emisión de cheque de gerencia. Es decir, ni siquiera se firmaba ya la resolución que aceptaba el convenio y mucho menos el contrato, el acuerdo, el convenio entre la municipalidad y el colegio. Sin embargo, el banco ya estaba notificado de que tenía que confeccionar los cheques de gerencia para pagar el primer desembolso, que se dio cuando, el 6 de diciembre. Rápido, todo muy rápido. El convenio establecía que la entrega debía ser la finalización de la obra en 60 días en algunos casos, en otros más. Sin embargo, ya el 27 de diciembre, antes que termine el año, ya se realiza la entrega del segundo desembolso. Es decir, el total, sin que siquiera la obra, en algunos casos, ni siquiera inicie. O sea, esa es la teoría del caso que tenemos, ¿verdad? En 21 días se entregó toda la plata. Una empresa vieja. Ustedes pueden mirar las documentaciones y es el mismo esquema, las mismas fechas, el mismo esquema. Y en este contexto fueron llamados a indagatoria los 14 directores de colegio. Y en este juicio entendemos nosotros que ellos de manera responsable vendrán a informar al tribunal este esquema que nosotros ya conocemos cómo fue. Es decir, los cheques eran entregados a los directores, endosan y le devuelven al director administrativo. Fue un formalismo nada más. Es decir, el convenio era entre la municipalidad y el colegio supuestamente con las empresas constructoras, más el dinero nunca administró el director del colegio. Endosaba el cheque, le entregaba al señor Salcedo y él se encargaba del manejo. En algunos casos él cobraba, mandaba a cobrar por algún funcionario de la municipalidad, y esa es la teoría que tenemos. En otro juicio que hubo condena justamente esta semana, fue acusado también un director del colegio. Se usó el mismo esquema, pero en este caso no están acusados los otros directores. Sí, es el mismo esquema. En el caso del Colegio Nacional de Lambaré, el señor en todo momento, inclusive tengo entendido que tu medio estuvo participando hasta el último día y pudiste advertir que el señor Vicente Acosta Gimón hasta ese día se abstuvo de declarar. Es decir, nosotros no nos valimos de la declaración de él para probar la teoría de aquel caso del Colegio Nacional de Lambaré. Sin embargo, en estos otros proyectos, los directores, a través de sus defensas, recién mencioné, ellos fueron convocados a indagatoria. ¿Cuándo convoco a indagatoria? Cuando yo sospecho que uno ha participado de algún modo, algún hecho punible. Y ellos acogieron una salida alternativa. Así es. ¿Podemos hablar con el doctor? Entonces, un juicio patrimonial muy importante, 800 millones de guaraníes prácticamente, y eso hace también que se lleve a cabo ante un tribunal especializado, ¿no? Sí. Resulta que tenemos varias causas de estas personas por una cuestión práctica, de repente, por llamarlo de alguna manera. El juzgado de garantía de Lambaré tuvo que ir elevando las causas de manera separada, lo que motivó justamente que inclusive
fue perjudicial para los investigadores, en el sentido de que para nosotros lo más importante es realizar un juicio en un amplio contexto, incluido el Colegio Nacional de Lambaré y estas otras entidades. Así el tribunal, cual juzgue estos hechos, podía tener un panorama mucho más amplio e importante de cómo es el esquema que recién yo mencioné. Bueno, doctor, también ya para ir cerrando, para mencionar también el otro juicio, ustedes, bueno, pidieron 6 años de pena privativa de libertad para Roberto Cárdenas, finalmente se le otorgó 4. Hasta el momento, bueno, me imagino que también no pudieron tener tampoco el escrito, pero están conformes hasta ahora con la condena implementada del señor Roberto Cárdenas. Sí, el equipo de fiscales en realidad es convocado para este martes 21 en horas de la tarde para tener acceso a la lectura íntegra de la sentencia y los fundamentos expuestos por el tribunal. Entonces, a partir de ahí veremos en realidad cuáles son las decisiones que vamos a asumir. ¿Solicitaron el tipo penal agravado, doctor? Sí, nosotros entendimos desde un inicio, después en la acusación y en el juicio oral, sostuvimos que la calificación para atribuible a estas personas es la del tipo agravado del artículo 192 del Código Penal, que establece un marco penal de hasta 10 años. Sería el cuarto juicio ya entonces con el señor Roberto Cárdenas. Cuarto juicio que estamos empezando. Pero va a seguir, o bueno, se va a intentar iniciar el próximo miércoles. Sí, ese tribunal nos está convocando para el miércoles 22. Muchas gracias. Lucas, vamos a hablar con el fiscal. Sí. Ok, doctor, si quieres llevar el señor Carlos Benítez un ratito, quiere conversar contigo. Sí, bueno, le paso Carlos. Sí, perfecto. Doctor, buen día, ¿cómo te va? Hola, señor, ¿cómo está? Buen día. Bien, gracias por atendernos, doctor. O sea, en realidad lo que estuviste explicando y hablaste del esquema es el mismo, se evidencia en el caso de la caída del techo de la... Modus operandi. Exacto, en que explicaste muy bien el procedimiento, varias veces mencionaste la palabra esquema. Y a ver, yo estaba anotando acá, en lo de Fonacide, en septiembre del 2016 dijiste, doctor, porque es muy importante la fecha que vos... No. explica. No. Sí. La ley del Fonacide se promulga en el mes de septiembre de 2012. 2012, y sí. 2012, y a partir de ese momento se implementa su aplicación. Sí. Y estos hechos ya devienen inmediatamente después. Estamos hablando, la promulgación de la ley es de septiembre de 2012 y las actuaciones que el Ministerio Público está acusando y sosteniendo se inician 2 meses después, o sea, sería el 4 de diciembre de ese mismo año, 2012. El 4 de diciembre del 2012, escuché mal entonces, el 4 de diciembre del 2012, el 6 de diciembre del 2012, el 27 de diciembre del 2012 y después ya se completa el segundo desembolso. Dijiste, en 21 días ya concluyó todo, se ha entregado toda la plata antes de verificarse la obra o desembolsa paitemas y la plata, ya pagaron todos sigue ellos, en 21 días. No solo de verificarse, sino que en algunos casos ni siquiera se daba inicio. A la pucha. Bueno, y ahora... Entonces, estos directores que vos hablaste, a ver, 14 directores, si no anoté mal, 14 directores de colegios declararon y contaron todo el esquema, colaboraron entonces con el Ministerio Público, por eso el Ministerio Público les otorgó una salida procesal y ellos van a ser, o fueron presentados o van a ser presentados como testigos en este juicio oral. Sí, estas personas, como ya mencioné, fueron en su oportunidad convocadas en carácter de indagados. Y han hecho ejercicio, en muchos de ellos han hecho ejercicio de ese derecho y a continuación han planteado salida alternativa al proceso. La Fiscalía ha entendido favorablemente eso, se fue planteado al juzgado de garantías, el juzgado de garantías también hizo lugar al planteamiento y consecuentemente ya avanzando con este proceso, en la acusación fiscal hemos ofrecido la declaración testimonial de ellos en juicio y están admitidos en el auto de apertura a juicio. Es decir, ellos están convocados por este tribunal de sentencia para prestar declaración en carácter de testigo. La acusación también es en forma agravada la lesión de confianza. Así es. Nosotros entendimos desde siempre y ahora lo venimos a sostener que los hechos deben ser calificados como sumamente graves, como establece el inciso segundo del artículo 192. En algunos casos tenemos concursos de hechos punibles también en relación al constructor, que es la acusación por el tipo penal de actividades peligrosas en la construcción. Y además de cómplice de lesión de confianza, entonces, el constructor. Así mismo. Así es. Bueno, el Ministerio Público, estamos hablando de una persona muy, muy política.
responde a un partido concreto, como en la mayoría de los casos de los intendentes. ¿El Ministerio Público recibió algún tipo de presión, algún tipo de injerencia en todas estas investigaciones a Cárdenas, doctor? No, en ningún momento, y de ser así, de haber sido así, tenemos la suficiente autoridad y autonomía para en nuestras actuaciones. Siempre tuvimos el apoyo de Fiscalía General del Estado en nuestras actuaciones, el respaldo necesario, y niego totalmente esa situación, ¿verdad? No tuvimos y no tenemos ningún tipo de presión en este caso. Y en el Poder Judicial, porque vemos que las penas que se aplican al señor Cárdenas, ustedes piden una sanción elevada en la mayoría de los casos y el Poder Judicial le aplica las penas más bajas. Sobre todo en dos casos le dieron suspensión, o sea, 2 años con suspensión de la ejecución de esa pena. En este último caso le dieron 4, ustedes solicitaron creo que 6, y con la disidencia de uno de los miembros del tribunal. ¿Cuál es su opinión con respecto a este punto? Bueno, el Ministerio Público hace su parte, ¿verdad? Sí. Investiga y tiene la obligación de sostener una acusación de manera fundada, con medios probatorios que sustentan las afirmaciones que se plasman en una acusación. Y eso es lo que nosotros hicimos en esos 3 procesos que ya llegaron a culminación. Ahora, el actual del Poder Judicial, justamente en relación al actual de los órganos del Poder Judicial que intervinieron en esos procesos de juicio oral, el equipo fiscal ha asumido la decisión de recurrir cada una de ellas. Es decir, las otras 2 sanciones a las que usted hizo mención, las otras 2 causas, atendiendo a la postura asumida en la acusación y en los alegatos finales, justamente sostuvimos esa postura a través del recurso de apelación especial, en la que hemos solicitado a un tribunal de apelaciones reenvíe la causa a los fines de una mejor valoración de la calificación jurídica y la medición de la pena, y la medición de la pena y la sanción aplicada justamente. Es decir, yo creo que cada parte hace lo suyo, y utilizamos las herramientas que están establecidas en la Ley Procesal Penal y en la Constitución. Correctísimo. Doctor, ¿me reitera el daño patrimonial en esta causa? Hola. El perjuicio está, en este caso en particular, es de más de 800 millones de guaraníes. 800. Doctor, por último, el caso del exgobernador de presidente Ayes, el señor Oscar Núñez. Ahí, y cómo está el proceso, la audiencia preliminar, incluso en su caso, ya se suspendió en 30 ocasiones. Sí. La última vez que fuimos convocados para la audiencia preliminar, una vez más ha sido recusado el juez penal de garantías. Antes de ser analizada esa recusación por el tribunal de alzada de esa circunscripción, igualmente fueron recusados todos los miembros del tribunal de apelaciones, y eso motivó que esté en Corte Suprema de Justicia la decisión acerca de estas recusaciones. Es decir, como usted mencionó, los medios dilatorios planteados por esas partes, por esas defensas, son numerosos, lo que motiva que hasta la fecha, desde el año 2016-17, en que fue acusada la causa, no se pueda llegar a ser elevada para ser debatida la causa en el juicio oral y público. Correctísimo. Doctor, muchas gracias por este contacto y que tenga una excelente jornada. Muy amable. Un placer, igual para usted. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Lucas. Hola, sí, Carlos. Bueno, para reiterar, entonces fue suspendido el inicio del juicio oral y público en esta causa para el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, y otros 3 acusados por lesión de confianza y también otros 8 múltiples actividades riesgosas en la construcción. El tribunal especializado en delitos económicos, presidido por la doctora Yolanda Portillo, hizo lugar a un pedido de una de las defensas, que solicitó interiorizarse acerca de la causa y le dio el tiempo para hacerlo hasta el día miércoles. El próximo miércoles, tengo entendido, el 22 de septiembre, entonces es la nueva fecha para dar inicio a este juicio oral y público. El mismo pedido también lo hizo el doctor David Florentín, que es el abogado también que hace la defensa conjunta con el abogado Pablo Villalba, en la representación del exintendente de Colorado de Lambaré, Roberto Cárdenas,
entonces que ya está enfrentando también su cuarto juicio oral y público, teniendo él en su haber 3 condenas, las 3 aún no están firmes, pero este ya es su cuarto juicio oral y público. Para reiterar, esta causa se desprende de la otra causa en la que ya fue condenado recientemente Roberto Cárdenas. De hecho, fue condenado el martes a 4 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza. Esta causa se desprende de esa, y bueno, hoy se tendría que haber iniciado este nuevo juicio oral y público para él, para el señor Guido Salcedo, para Carlos Mendieta y también para Alejandrino Duarte, que son las otras personas también acusadas en esta causa, Carlos. Correcto. Si por ahí tenés acceso a la acusación, sería muy interesante, Vamos a ver. Lucas. Por favor. Sí, vamos a ver, Carlos. Correcto. Gracias, Lucas. Ok, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.